La democracia es como el amor, decae cuando se da por supuesta. Por eso tenemos que hablar más de la democracia y agradezco mucho a la Fundación Herrera Oria que me dé esta oportunidad de hablar de Salvemos la Democracia en este auditorio y poder grabarlo y hablar con ustedes y presentarles estas ideas que nacen de una cierta insatisfacción. La insatisfacción al leer libros que tratan sobre la democracia y sobre la filosofía política y observar que de alguna manera tienen todavía el foco puesto en una serie de teorías y de criterios que pertenecen casi al final de la Segunda Guerra Mundial y que hemos repetido por tradición, pero que no se corresponden con las necesidades y con la comprensión de la democracia y del cambio social en el mundo contemporáneo. Bien, vamos a empezar rompiendo una lanza un poco ruda, pero que intentaré explicar, porque la primera idea que quiero que quede clara es que la democracia no es el gobierno del pueblo. No lo es. Pensémoslo bien, quizá con un ejemplo que nos pueda ayudar. Si nosotros necesitamos una ayuda para limpiar la casa, bien porque tenemos trabajo, porque no nos apetece hacerlo y queremos contratar a una persona que nos ayude con la limpieza, pues esta persona limpiará nuestra casa y desde luego nosotros no podemos decir que limpiamos nosotros la casa. Tal vez, si esa persona está en contacto con nosotros habitualmente y le decimos cómo queremos que limpie y de qué manera, etc., podemos pensar que nos representa en la limpieza, que limpia en nuestra representación. Pero en realidad en las democracias contemporáneas, cuando existe esta desconexión con aquellos que ejercen la política, es difícil, es casi ilusorio decir que nos representan. Y desde luego, igual que no puedo decir que yo limpio mi casa si tengo una persona que la limpia, es un poco absurdo decir que gobernamos cuando realmente no ejercemos ese gobierno. Sí que es verdad que yo soy soberano para contratar a una persona u otra. Y en ese sentido sí que, como dice nuestra Constitución, la soberanía pertenece al pueblo. Pero eso no es lo mismo que decir que gobernamos. Eso no sucede en las democracias contemporáneas. Es verdad que sí sucedía en otras. Siempre hablamos de la democracia ateniense. Pero cuando hablamos de la democracia ateniense tenemos que tener en cuenta que nos referimos a un breve periodo de la historia. El tiempo de Pericles, aquel que Aristóteles señalaba como el de la democracia radical. Y bien, efectivamente, si nosotros ahora no gobernamos porque no nos interesa en primer lugar gobernar, porque no queremos, porque exige demasiado, podemos decir que en la democracia ateniense la asamblea sí que gobernaba, porque podía decidir sobre cualquier cosa, podía decidir expulsar a una persona de la ciudad y podía hacer leyes que hoy sentiríamos que violentan los derechos humanos, del tipo de la ley ateniense que obligaba a todos los varones a casarse, que yo animo a todo el que quiera que se case, pero como ley obligatoria me parece un poco severa. O aquella que decía que si querías viajar fuera de Atenas solo podías llevar en tu petate hasta 3 mudas. Pero había muchas leyes de este tipo en Atenas y la asamblea podía decidir sobre cualquier cosa, cuestiones públicas y cuestiones privadas sin ninguna limitación, porque cuando el pueblo reunido toma una decisión, ¿qué se puede anteponer a ella? ¿Qué se puede afrontar a ella? Bien, pero pensémoslo bien. ¿Realmente todos los atenienses participaban en la asamblea? Lo cierto es que no era así. En primer lugar, solo participaban los ciudadanos, aquellos que eran padres de familia. En segundo lugar, no participaban las mujeres, ni los menores de edad. Y no participaban los metecos o extranjeros, ni los hijos de metecos o extranjeros. Así que simplemente quitando a las mujeres ya nos damos cuenta de que la democracia ateniense tenía bastantes deficiencias en este sentido. Pero hay más que decir. ¿Por qué en tiempos de Pericles la asamblea era multitudinaria? Bueno, pues porque se pagaba por ir a la asamblea una cantidad que, si atendemos a los salarios de los que habla Tucídides en la guerra del Peloponeso, sería algo así como un salario mínimo interprofesional. Antes, los atenienses no iban a la asamblea, por eso se tuvo que situar ese salario. Iban los que tenían interés en los asuntos que iban a tratar y, en todo caso, aquellos que podían permitírselo porque tenían esclavos o personas que se ocuparan de sus asuntos y acudían a la asamblea a tratar sobre los asuntos públicos. La mayor parte de los atenienses sencillamente tenía otras cosas que hacer, se ocupaba de otras cosas y esas cosas le llenaban el tiempo y no tenía interés en gobernar. Así que quizá los atenienses no eran tan diferentes a cómo somos nosotros.
Pero en todo caso, sí que es muy importante decir que una democracia contemporánea no se puede asentar en un régimen asambleario. No puede ser que el Congreso de los Diputados, el Senado, ni cualquier otra institución del Estado pueda saltarse la ley y estar fuera del Estado de Derecho. Todos tenemos que estar sometidos a la ley. Así que si hablásemos de un primer pilar del Estado de Derecho, de la democracia, diríamos que ese primer pilar es el Estado de Derecho, que todos los ciudadanos estemos sometidos a la ley. Pero no es suficiente, porque ese derecho, esas leyes pueden estar manipuladas, orientadas por una dictadura, hechas de tal manera que violenten los derechos fundamentales. Un Estado de Derecho no es suficiente, pero sí es necesario para que exista una democracia. ¿Qué será entonces una democracia? Bueno, la definición que presento en el libro, Salvemos la democracia, quizá es un poco aventurada y tal vez hoy no pueda explicarla con todo detalle, pero me parece una definición, y estoy dispuesto a cambiarla en cuanto me demuestren una mejor, que es acertada para entender las democracias contemporáneas. Yo defiendo que la democracia es un sistema de gestión y reparto del poder. Es más, explico que todos los sistemas políticos son en realidad modelos de gestión y reparto del poder. Si estamos en una dictadura, posiblemente el poder se acumule en manos de una persona, de una familia o de una camarilla. Y así puede suceder en otros sistemas políticos en los que el poder no fluya hacia los ciudadanos. La característica fundamental de la democracia, la característica que se aprecia en la práctica, es que la democracia da poder a los ciudadanos. ¿Y en qué consiste dar poder? Bueno, el término poder es un término complejo para la filosofía contemporánea y sin duda si ustedes se acercan a cualquier librería especializada en filosofía encuentren un buen número de libros que tratan sobre el asunto del poder. Pero el poder se puede definir de una manera sencilla que a nuestros efectos sirve estupendamente. El poder es la capacidad, es el horizonte de nuestras capacidades de acción. El poder es el horizonte de nuestras capacidades de acción. Y en democracia sucede que nosotros tenemos muchas capacidades de acción. No solo podemos comprar lo que queramos siempre que tengamos poder adquisitivo, también podemos usar servicios, también podemos comprarlos, podemos viajar, pero podemos fundar asociaciones, partidos políticos, sindicatos, instituciones educativas, empresas e instituciones sanitarias. Es decir, un ciudadano con el poder que tiene o varios ciudadanos uniendo su poder son capaces de asumir grandes fines en una democracia. Y eso le distingue fundamentalmente de cualquier otro sistema político en el que los poderes de los ciudadanos, el horizonte de sus capacidades de acción, está severamente limitado. A veces nos quejamos de una democracia, pero si pensamos en este poder que tenemos a manera individual y cuando nos unimos en colectivos y lo comparamos con el poder que tienen aquellas personas que viven en regímenes no democráticos, nos daremos cuenta que podemos estar muy agradecidos a la democracia. Pero si lo pensamos bien, cuando nosotros repartimos tanto poder entre los ciudadanos, lo que sucede casi de inmediato es que aumenta el conflicto social. Si yo tengo el poder de conducir un vehículo por las calles de Madrid y el poder solo lo tengo yo y solo conduzco mi vehículo, me manejaré con toda libertad y de forma muy rápida. Pero si todos tenemos el poder de conducir un vehículo, casi todos, y hay muchos vehículos en las calles, enseguida empieza el conflicto. Y si no hubiera un código de circulación, en cada esquina habría dos o más personas peleándose y discutiendo quién tiene que pasar primero y la ciudad entraría en completo colapso. ¿Qué significa esto? Que cuando la democracia da poder a los ciudadanos, lo que genera es conflicto. Y una de las características fundamentales de la democracia, una característica fundamental, es la aceptación del conflicto. De hecho, la democracia nace para gestionar el conflicto de una manera pacífica. Y es más, no solo lo gestiona, sino que lo pone a la luz, lo abre a la discusión pública, lo muestra para que haya diferentes opiniones y se pueda discutir sobre él. Por lo tanto, aquellas posiciones políticas que afirman que quieren eliminar el conflicto no pueden considerarse democráticas. Siempre que hay conflicto se tiene que gestionar.
En toda sociedad es necesario un modelo político precisamente porque hay conflicto. Tal vez, si no hubiera conflicto, no sé, en la isla de Utopía, sobre la que escribía Tomás Moro, pues allí no haría falta la democracia ni ningún otro sistema político. Los sistemas políticos nacen para la gestión del conflicto y muchos de ellos lo que pretenden es ahogarlo, eliminarlo. Y esto solo se puede hacer a través de la violencia. Por eso la democracia acepta el conflicto. Incluso en ocasiones lo fomenta al hacerlo público para que se pueda discutir sobre él. Aunque también tenemos que tener en cuenta que aunque la democracia es el modelo político que tiene mayor capacidad para acoger el conflicto en su seno, si hay un exceso de conflicto, demasiado conflicto puede llegar a romperse. Y cuando hablamos de una ruptura así de la democracia, nos estamos refiriendo a una guerra civil o a una revolución sangrienta. Porque, insisto, la eliminación del conflicto solo se puede hacer a través de la violencia. Entonces tenemos una sociedad con conflicto. Y si hay conflicto, cuando las personas utilizamos nuestro poder, habrá competencia, ¿no? Basta sencillamente ver cómo el equilibrio entre oferta y demanda hace que si muchas personas tienen poder adquisitivo y quieren comprar bienes, estos bienes suben de precio. ¿Por qué? Porque no hay bienes suficientes para todos. Si se produce este conflicto, habrá personas que en la competencia adquieran más poder. Porque al fin y al cabo, uno de los principios humanos fundamentales es que todos queremos tener más poder, es decir, un mayor horizonte de capacidades de acción. Al menos así lo dice la economía, lo llama principio de insaciabilidad local. A mí me gusta matizar y decir que hay personas, y no son pocas, muchas personas que renuncian a parte de su poder para servir a los demás. Pero en general, yo cuando imparto esta conferencia muchas veces pregunto a las personas que hay en la sala ¿quién quisiera cobrar más el mes que viene? ¿Quién quisiera tener más poder adquisitivo el mes que viene? Y pocas veces me encuentro con la sorpresa de que hay alguien, aunque solo sea una persona en la sala, que no levanta la mano. Todos queremos tener más poder. Pero si se da esa competencia por el poder, habrá personas que al cabo del tiempo acumulen poder. El tercer principio de la democracia, recuerdo, el primero era el Estado de Derecho, el segundo la aceptación del conflicto y el tercero es el miedo a la acumulación del poder. Si se acumula mucho poder, se empieza a tener una gran capacidad para acumular más poder. Y llegado el momento, la única manera de seguir acumulando poder es quitándoselo a los demás. Si nosotros estamos en un sistema político donde uno de los poderes fagocita a los demás, eliminando la separación de poderes, si el Estado es capaz de impedirnos que fundemos centros educativos, que decidamos a qué colegio van a ir nuestros niños, que podamos movernos con libertad, que podamos fundar asociaciones, etcétera, etcétera, lo que va haciendo es quitarnos poder. Y si el Estado monopoliza, por ejemplo, la capacidad de crear centros educativos, lo que está haciendo es acumular poder a nuestra costa. La democracia teme que aquellos que están en las instituciones con más poder puedan acumular más y más. Por eso tiene que ser muy fina en los controles para que se ejerza el poder para los fines para los que se dio, de la manera adecuada y según los procedimientos que permitan asegurar que no se abusa de ese poder. Y en este sentido, la democracia es un sistema que siempre está en reforma. A veces podemos pensar que funciona muy bien, a veces podemos pensar, como por desgracia sucede con frecuencia hoy en muchos países, que está en un momento bajo. Pero no debemos rendirnos, debemos seguir luchando porque la democracia puede siempre reformarse para tener una mayor capacidad de reparto del poder entre los ciudadanos, pues de eso se trata. Pero hay una paradoja interesante en las democracias contemporáneas. Las sociedades actuales sueñan con fines tan grandes que requieren una ingente acumulación de poder. Por ejemplo, queremos, muchas sociedades, llegar a Marte, tener estaciones internacionales en el espacio. Queremos tener, por ejemplo, para ir a algo más sencillo, un sistema educativo público y gratuito. Queremos tener un sistema sanitario que llegue a todos los ciudadanos. Y esos son fines enormes. Pensemos, por ejemplo, en la creación de este sistema sanitario. Solo crear un hospital requiere una acumulación enorme de poder.
Necesito personas muy formadas para lo que tengo que tener un buen sistema educativo, con profesores, centros, tecnología, pero el hospital también requiere un montón de tecnología, un montón de recursos, un montón de personal, infraestructuras, y si queremos además llegar a todos los ciudadanos, tenemos que tener centros de salud, atención de urgencias, ambulancias, es decir, un montón de poder acumulado. Y en ocasiones, los ciudadanos reunidos no somos capaces de conseguir esto y necesitamos que el Estado lo haga. Es decir, vivimos en un momento en el que, al mismo tiempo que tenemos que controlar el uso del poder, nos vemos, por nuestros fines, por nuestros deseos, llevados a acumular poder en determinados espacios, en determinados lugares, en muchas sociedades, fundamentalmente en el Estado, para conseguir esos fines tan grandes, que son grandes en muchos más ámbitos. También queremos tener deportistas olímpicos, que significan centro de alto rendimiento deportivo, que significa becas para que puedan entrenar a aquellos cuyos deportes no pueden ser profesionales, etc. Muchos espacios donde queremos acumular poder. Esto significa que necesitamos afinar una y otra vez y ser muy cuidadosos en mantener los sistemas adecuados para controlar ese poder. Y al mismo tiempo también significa potenciar el principio de subsidiariedad. Es decir, les damos poder a los ciudadanos para que ellos busquen fines que les sean útiles, que sean buenos, que apoyen el bien común. Que por supuesto que los ciudadanos tienen que tener la capacidad de acumular poder para tener grandes empresas que compitan a nivel internacional, para tener investigación, para tener tecnología, para crear centros educativos de iniciativa social, para crear hospitales, para crear todo lo posible y todo lo que pueda hacer una sociedad con poder, una sociedad rica, una sociedad democrática, tiene que mantenerse y fomentarse para que todo el poder no tenga que estar acumulado en manos del Estado. Porque en una situación como la que vivimos, en la que el Estado es capaz de tener tanto poder y al mismo tiempo, por las nuevas tecnologías, ahora no puedo entrar con detalle, le dedico un capítulo en el libro, tiene también una gran capacidad para tener control social, nos encontramos con el peligro de que nuestra democracia sea meramente formal, que nuestro único poder, nuestro único horizonte de capacidad de reacción sea consumir o ver la tele, que al fin y al cabo es otra forma de consumir y de consumirnos. Así que ya tenemos varios principios clave. El Estado de Derecho, la democracia, decía, como sistema de gestión y reparto del poder. Eso genera conflicto y hay que aceptar el conflicto y gestionarlo de manera democrática, de manera no violenta. En tercer lugar, necesitamos que haya controles para ese poder, para que no se acumule demasiado poder, controles y procedimientos para ejercerlo. Y, desde luego, también necesitamos una buena protección de los derechos y libertades fundamentales. En el libro explico que cuando hablamos de derechos y libertades fundamentales, en realidad estamos hablando del mínimo de poder que se tiene que asegurar a los ciudadanos. Aquellas posibilidades de acción que tienen que estar aseguradas para los ciudadanos. Hace no tantas décadas, a finales del siglo XX, se hablaba de que los derechos fundamentales deberían de ser algo así como un coto vedado, es decir, un espacio que no se pueda reformar, precisamente para asegurar ese poder de los ciudadanos. Hoy asistimos a que muchos estados, porque han empezado a acumular tanto poder, empiezan a reinterpretar, a modificar de una manera importante y sustancial, y muchas veces no con un acuerdo político, sino por algunos partidos, sin generar un consenso con los demás, empiezan, decía, a reformar estos derechos y libertades fundamentales, mirándolos de otra manera, transformándolos y poniendo realmente, cuando tocamos este mínimo de poder que tienen los ciudadanos, ponemos en peligro las mismas bases de la democracia. Quiero llamar la atención sobre este hecho porque es muy importante que seamos especialmente cuidadosos y hay un especial control cuando se trata de leyes o iniciativas que afecten a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Que por otro lado tenemos que aceptar que son también parte del discurso público y que en su interpretación y en su aplicación también cabe el conflicto. Y lo que hay que hacer es hacerlo público y hacerlo presente, no hacer imposible que se pueda dialogar de una manera constructiva y buscando el bien común para construir juntos una verdadera democracia. Y voy al último punto, que al final
Todos son esenciales, pero este que a veces dejamos de lado es muy importante. No se puede construir una democracia sin darnos cuenta de que el otro, el que piensa diferente, el que tiene una perspectiva sobre la realidad distinta, es un bien para nosotros. Voy a explicarlo con un sencillo ejemplo. Imaginemos que estamos hablando, por ir a un ejemplo de José Ortega y Gasset, de dos personas que están en diferentes vertientes de la Sierra de Guadarrama, una en Segovia y otra en Madrid, mirándola quizá desde el Escorial. Parece que ven sierras diferentes, porque una más orientada hacia el norte, otra más orientada hacia el sur, producen un régimen diferente de lluvias y la sierra parece distinta. Sería absurdo que si estas dos personas subieran a uno de los altos y se encontraran, discutieran afirmando que la suya es la sierra verdadera. La sierra se puede ver desde diferentes puntos de vista porque es ella la que permite esas perspectivas. Es la realidad la que permite diferentes perspectivas. Y cuando nosotros buscamos la verdad, lo que hacemos es adecuarnos a una de esas perspectivas que la realidad ofrece, bien por nuestra educación, por nuestra formación, por nuestra sensibilidad, etc. Así, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el Quijote como historia de España, podemos hacerlo, porque el Quijote lo permite. Si queremos estudiarlo como historia de la Iglesia en España, podemos hacerlo, el Quijote lo permite. Si queremos estudiar la gastronomía española a través del Quijote, podemos hacerlo, sin duda, también lo permite. Incluso podemos estudiar, mirando las diferentes ediciones del Quijote, cómo era la maquetación o cómo ha cambiado el tipo de letra en la historia de la edición española, y también lo permite. Podemos adaptarnos a perspectivas que es el Quijote el que permite, porque es la realidad la que abre perspectivas a las que nosotros nos adaptamos. Ahora bien, si queremos imponerle a la realidad una perspectiva que ella no tiene, si queremos estudiar, por decir una tontería, el Quijote como un mineral marciano, lo que aparecerá es un monstruo. Y muchas veces las ideologías lo que pretenden es generar una perspectiva que entra en confrontación directa con la misma realidad. Es importante que miremos la realidad y al mismo tiempo que asumamos que nuestra manera de acercarnos a ella, lo que nosotros podemos ver de ella, tiene una referencia inmediata a la perspectiva que nosotros hemos adoptado o que hemos acogido de la propia realidad. Y que una persona que piense diferente, lo que sucede en muchas ocasiones, en tantas o en casi todas las ocasiones, es que se ha acercado a la realidad desde otra perspectiva. Y desde el punto de vista de la realidad a la que él se ha adecuado, ve las cosas de otra manera, con otra sensibilidad, con otros criterios, y posiblemente en esa perspectiva que él ha acogido se encuentra una parte de la realidad que para nosotros nos es opaca o no podemos conocer. Es un bien para mí hablar con él y entenderlo, poder acoger aquello de verdad que sea capaz de explicar ambas perspectivas para tener una visión más completa de la realidad. Y la realidad es riquísima, y hay un sinfín de perspectivas, y muchas de ellas las vamos descubriendo históricamente. Recuerdo un viaje a Albacete, que es la ciudad donde residen mis padres, donde yo nací, por estas autovías completamente rectas. Yo, pues en cuanto cojo esta autovía y se amplía el horizonte, no puedo más que recordar mi niñez y me viene una sonrisa a la cara. Y estaba circulando y escuchando la radio, cuando un ecologista hablaba en la radio sobre algo que llamó la ecología del paisaje, y de lo que yo en aquel entonces no había oído hablar nunca. Se refería a que el aumentar de una manera descuidada el número de generadores eólicos, estos enormes, por decirlo así, molinos, que aparecen por todas partes, es fantástico para producir energía limpia, pero modifica el paisaje y tenemos que tener cuidado con donde los ponemos. Y justo en ese momento yo penetré en un auténtico bosque que hay en esta autovía de generadores eólicos por todas partes que rompían completamente con esa visión fantástica de toda la llanura manchega. Y me di cuenta de que efectivamente allí había una perspectiva de la realidad que este hombre me había proporcionado y que yo, por falta de formación o de sensibilidad, no habría apreciado hasta ese momento. Hay que aprender de los otros si queremos construir el bien común, si queremos sostener una democracia. Hay que pensar que los demás son una oportunidad para nuestro crecimiento, para aprender de ellos y de esta manera dirigirnos a reformar y mantener a salvo esta democracia, teniendo en cuenta estos principios de los que he hablado y que recuerdo para terminar. En primer lugar, el Estado de Derecho. En segundo lugar, pensar que la democracia
es un sistema de gestión y de reparto del poder, que por lo tanto genera conflicto y hay que aceptarlo, pero también hay que cuidar que el poder no se acumule. Al mismo tiempo hay que pensar en los derechos y libertades fundamentales como ese mínimo de poder que tenemos que hacer todos. Y a la hora de construir la democracia y de hacer política, darnos cuenta de que el otro siempre es un bien. Muchísimas gracias.